Bob de Caera Deinoir. El sol se ponía detrás de las nubes de tormenta sobre el dominio central, y el estado de ánimo del cielo reflejaba el mío. Habían sido unos días tensos y aburridos desde el incomprensible final del Victoriad. Como era de esperar, la alta sangre de Deinoir se había puesto en alerta total tras el Victoriad. Inmediatamente me habían retirado de mi puesto en la Academia Central y habían dispuesto que toda la sangre extendida regresara a nuestra finca principal para una reunión de todos en cubierta. Durante días la finca había estado repleta de primos de menor rango y señores vasallos, pero Corbett y Lenora me mantenían aislado incluso de nuestra propia sangre. Parecía que no querían que nadie más se enterara de la profundidad de mi conexión con Grey hasta que hubieran sentado las bases políticas adecuadas. Esto me convenía. No había podido hablar con la guadaña Ceres desde el Victoriad y no había tenido noticias de Grey. No es que esperara tenerlas, lo que solo me llevaba más y más preguntas para las que no tenía respuestas. Me sentí frustrada de una manera que no había experimentado desde que era una adolescente recién despertada, obligada a ocultar un poder que al mismo tiempo deseaba no tener, pero también quería explorar y comprender. Sin embargo, hasta que pudiera ir a ver a la guadaña Ceres, no veía mejor alternativa que simplemente pasar desapercibida y seguir los deseos de mis padres adoptivos. Un niño apareció de repente en los patios bajo mi ventana, corriendo con todas sus fuerzas. No muy lejos, detrás de él, un chico algo mayor lo perseguía con una honda girando en una mano. De un tirón dejó volar un proyectil, pero el chico más joven se lanzó hacia adelante, rodando por debajo de él. Cuando volvió a ponerse de pie, se tomó el tiempo suficiente para sacarle la lengua a su perseguidor y luego desapareció por el otro lado del marco, con el chico mayor pisándole los talones. Sonreí. Era una cosa débil, pesada contra mis mejillas, pero me sentí bien al saber que había alguien ahí fuera que no estaba agobiado por todo lo que estaba pasando, aunque solo se tratara de mis jóvenes primos, que eran tan inteligentes como la media de los sapos. Un trueno hizo temblar el cristal de mi ventana solo un momento antes de que empezaran a caer fuertes gotas de lluvia. Los chicos empezaron a gritar, sin duda empapados por el repentino diluvio. Más cerca, apenas audible bajo el ruido de la tormenta, la tela crujió. Agarré una horquilla de plata de mi escritorio y me puse en pie y la blandí como un arma. Luego, suspiré y bajé la mano. Mi hermano adoptivo Loudon estaba apoyado en el marco de la puerta de mi dormitorio. Su musculosa figura ocupaba el hueco de la puerta de forma vagamente amenazante, aunque la mirada que tenía era más divertida que hostil. Se apartó el pelo oliváceo, cuidadosamente recortado, y su sonrisa se amplió. Tus sentidos se están embotando, hermanita. Si fuera un asesino, entonces este alfiler estaría en tu ojo y tu sangre estaría en llamas, dije con frialdad, girando ligeramente la barbilla hacia arriba. Y me ahorraría escuchar cualquiera de tus vacilaciones didácticas. ¿Qué es lo que quieres, o mejor dicho, qué es lo que quieren Corbett y Lenora? Loudon levantó las manos en señal de paz. No es necesario castigar al mensajero, Caera. Tu lengua es más afilada y arde más que la de un sapo de guadaña. Padre quiere que estés preparada, eso es todo. Nos reuniremos dentro de 1 hora. Dejé el alfiler y me apoyé en el escritorio. Dentro de 1 hora. Mensaje recibido. Las cejas de Loudon se alzaron, pero no dijo nada más mientras giraba sobre sus talones y salía de mis habitaciones. Quizás sea bueno que mi hermano sea un idiota o ignorante, murmuré en voz baja mientras lo seguía hasta la puerta de la suite y la cerraba. Me sentía culpable en la región del estómago. Lo que sentía no tenía nada que ver con Loudon, y él había hecho realmente, quizá por primera vez en mi vida, un verdadero esfuerzo por ser agradable desde el Victoriad. Por supuesto, también se burló varias veces de mi novio Grey, que como había resultado estaba por encima del nivel de la guadaña en cuanto a fuerza, así que puede que fuera el mío de lo que estimulara sus repentinos buenos modales. Me dirigí a mi tocador, tomé asiento en el taburete acolchado y me miré en el espejo con la mente puesta en Grey. ¿Dónde está ahora?, le pregunté al espejo, pero no hubo respuesta, salvo mi propio rostro expectante que me devolvía la mirada. ¡Ay, la dejaron sin ninguna nada! Sin nada. Sin el pito de Arthur barra Grey entre sus manos. El Victoriad lo había cambiado todo para Grey y para mí. Quizá incluso para toda Lacria. Eso estaba por ver, lo cual era en gran parte el propósito de la reunión para la que se suponía que me estaba preparando. Los acontecimientos del Victoriad habían mostrado la luz a través de una grieta en la infalibilidad percibida de Agrona. Su propia mano derecha había sido desafiada y asesinada, y cuando Agrona llegó para mostrar el poder de su nuevo mago mascota, ambos habían sido superados, fracasando en la captura de Grey en lo que solo podía verse como una asombrosa derrota.
Pero no todos los alacrianos entenderían lo que había sucedido. E incluso si lo hicieran, a la mayoría se les podría hacer olvidar en medio de la amenaza de guerra con los otros asuras. O simplemente seguirían acatando la línea por miedo al Vritra. Cobardes, pensé viendo cómo mi labio se tensaba en un ceño. Llevada por un repentino e imprudente impulso, me desprendí del medallón que siempre llevaba al cuello y lo dejé con fuerza sobre el tocador. En el espejo mis cuernos aparecieron sin más, ya no ocultos por los poderes ilusorios del medallón. Aparté los labios de los dientes y gruñí al espejo. Ese sí que sería un buen aspecto para la reunión de esta noche. Reflexioné antes de dejar que la expresión se desvaneciera. El rostro que quedaba era frío, casi desolado, solitario. Estaba muy cansada de ocultar quién era, de estar aislada de la gente que me rodea. Gray había sido para mí algo que nunca había tenido. Un compañero, un confidente, un amigo. Volví a imaginar su mirada arrepentida en los momentos previos a su desaparición. No quería dejarme atrás. Me aseguré, pero ¿hasta qué punto lo conocía realmente? Suspirando, tomé el amuleto y lo volví a colocar detrás de mi cuello. En el espejo, los cuernos desaparecieron en un parpadeo. Estiré la mano tímidamente hacia arriba y recorrí los cuernos invisibles, sintiendo las curvas, los surcos y las puntas. El hecho de que no pudiera verlos no significaba que realmente hubieran desaparecido. Con una eficacia practicada me preparé para la reunión. Lenora deseaba que me pintara la cara y Corbett ya había elegido un vestido para mí. Esperaban que me mostrara grácil y elegante. Grácil y elegante, pero no amenazante. Más de una sangre alta se había devorado la cola primero en circunstancias menos graves que las que enfrentaban ahora los Denoir. Y como forastera, una sangre Vritra adoptiva, toda mi vida había sido un arma de doble filo para los Denoir. Por mucho que yo fuera un punto de orgullo y de poder potencial, cualquier paso en falso, ya sea conmigo o con mi persona, podría llevarles a la ruina con la misma facilidad. De ahí la estricta correa a la que me habían sometido durante toda mi vida, que cada vez se hacía más estrecha. Acababa de terminar de recogerme el pelo cuando llamaron a mi puerta. De pie me enrosqué en la bata dorada a mi alrededor, observando el brillo de la luz de las gemas azules que hacían juego con mi cabello, que había doblado en un giro ligeramente desordenado y fijado con un broche de oro y rubí, que hacía las veces de cuchilla en caso de necesidad. No esperaba que me atacaran en mi propia casa, pero nunca es demasiado precavido. Deslizándome en un paseo majestuoso, crucé la habitación y abrí la puerta. Nessa estaba esperando fuera con Arian. Nessa chasqueó la lengua, sus ojos se entrecerraron críticamente en mi pelo. Sus dedos se crisparon cuando dijo: Lady Caer, el señor Mayor y la Lady Denor solicitan su presencia en el salón. Por supuesto, dije, y ella se dio la vuelta y comenzó a marchar por el pasillo. La seguí y oí las suaves pisadas de Arian detrás de mí. Solo nos cruzamos con algunos otros Denoir de camino al salón. Cada uno de ellos dejó de hacer lo que estaba haciendo para dedicarme una reverencia superficial, pero pude sentir sus ojos clavados en mi espalda una vez que pasé. Había curiosidad, pero también miedo, frustración e incluso hostilidad. Puede que no supieran cuál había sido mi relación con el misterioso Grey, pero sabían que era un faro que atraía una atención no deseada hacia la alta sangre de Denoir. Mientras otra sangre alta con nombre de otro tipo cotilleaban con entusiasmo los últimos acontecimientos, los Denoir estaban en alerta máxima, sin saber si ellos, nosotros, sobreviviríamos. Aunque estaba segura de que los Denoir me echarían la culpa a mí, en realidad fue la insistencia de Corbett y Lenora en involucrar a la sangre alta en los negocios de Guadaña Ceres lo que había llevado a este punto. Invitando a Grey a cenar, reuniéndose con él en público, haciendo un sinfín de preguntas sobre él por Cargidan y la Academia Central. Habían intentado establecer conexiones entre ellos y Grey, y habían tenido éxito, lo que ponía en riesgo a toda la sangre. No es que los culpe por eso, cualquiera que fuera su razonamiento le habían dado a Grey una oportunidad, incluso protección durante el juicio. Casi me hizo temer lo que estaba por venir. No había sido capaz de leer el estado de ánimo de Corbett en los últimos días. En lugar de entrar en el salón por las puertas principales, Nessa nos llevó por una escalera de servicio y entró por una alcoba en sombra. Claro, amigo, a Corbett le recabió. A ver, igual era medio sorete el Corbett, pero onda, lo ayudó a zafarse del problema en la escuela y después mantuvo como 3 o 4 reuniones separadas con él, lo ayudó en el juicio. Lo ayudó a vengarse de la otra casa, o sea, cuando los quisieron atacar a él. Corbett, Lenora y Louden ya estaban allí, al igual que el hermano de Corbett, Arden Teagen, y una mujer que no conocía, uno de los guardias de Arden, supuse.
flanqueaban las puertas del salón. La mano de Lenora se dirigió al brazo de Corbett cuando se percató de nuestra entrada, interrumpiendo lo que fuera que hubiera estado diciendo. Los dos me miraron con el mismo aire crítico que Nessa, aunque con 100 veces más criterio. Pero Arden no les dio tiempo a decir nada. Al ver la línea de sus miradas se dio la vuelta, sonrió y luego extendió las manos en un gesto de bienvenida. «¡Caera, palomita!», dijo con una voz más grave y ligeramente más ronca que la de su hermano. «Tío», respondí haciéndole una reverencia cortés. Sabía lo suficiente como para comportarme de la mejor manera posible, incluyendo el uso de los títulos preferidos para mis padres adoptivos y sus numerosos parientes y vasallos, pero siempre había llamado a Arden tío, en parte porque él había insistido en ello durante toda mi infancia, y no lo había visto con la suficiente frecuencia al llegar a la edad adulta como para romper el hábito, pero también porque sabía que a Corbett le irritaba que no me resistiera al título familiar como lo hacía con madre y padre. «¿En qué clase de problema nos has metido ahora? ¡Ay, pajarito!», se rió acercándose para darme un rígido abrazo con un solo brazo. A pesar de ser el hermano menor de Corbett, Arden parecía 10 años mayor. Era más bajo y más pesado, con una barriga pronunciada y un cabello aceitunado que se alejaba de las sienes, pero utilizaba estos rasgos más suaves en su beneficio, ocultando una mente afilada tras sus rasgos aparentemente poco imponentes. Eso y una potente regalía. «Eso está por verse», dijo Corbett alargando las palabras para que quedaran en el aire. Mi padre adoptivo vestía de blanco y azul marino como de costumbre, pero su traje tenía un corte agresivo, de estilo militar, y llevaba un único pauldrón brillante que se prolongaba en una estrecha gorguera que lo envolvía en el cuello. De su cinturón también colgaba su fina espada, lo que le hacía parecer que estaba preparado para liderar una carga en la batalla. Lenora, por su parte, llevaba un suave y vaporoso vestido azul marino que le proporcionaba unas curvas matronales a su delgado cuerpo. «Azúcar y especias», pensé. Era una presentación que habían perfeccionado durante su largo matrimonio. Una intimidante, otra acogedora. En realidad eran más bien Martillo y Yunque. Sin embargo, nunca los había visto participar en esos juegos mentales políticos con su propia sangre. ¿Cómo Martillo y Yunque? ¿Yunque era la mina y Martillo el chabón? La vivía cagando a palo. Mi pulso se aceleró, me puso nerviosa. «Traigan al resto», dijo Corbett a continuación. En lugar de enviar a uno de los sirvientes, Lenora fue ella misma. Corbett me hizo un gesto para que me uniera a él y a Louden. Arden se mantuvo ligeramente a un lado, no se intercambiaron más palabras y me pareció que los tres hombres se cuidaban de no mirarme. Al cabo de unos segundos, Lenora regresó seguida de la esposa de Arden, Melita, que entró con sus hijos. Colm y Arno, los dos niños pequeños que habían estado jugando tan bruscamente bajo mi ventana. Arno, el más joven de los dos, aún tenía las manchas de hierba en la ropa. Los tres se inclinaron profundamente ante el señor y la señora, y sorprendía a Arden guiñando un ojo a sus hijos mientras pasaban. Lord Justus Denoir lo siguió. El tío de Corbett tenía más de 60 años. Su cabello había encanecido y había 2 vetas grises en su perilla, pero se mantenía erguido y fuerte, comportándose como la nobleza de toda la vida que era. Corbett y Justus siempre habían tenido una relación difícil, ya que Justus había tenido la intención de convertirse en señor mayor cuando el padre de Corbett, Corvus, muriera. Pero el señor mayor falleció. Fallecido había superado a su hermano y había puesto a Corbett en su lugar. Aún así, las luchas internas y las puñaladas por la espalda eran un camino inevitable para ver cómo se desmoronaba tu propia sangre alta, por lo que los dos hombres voluntariosos habían mantenido una especie de paz forzada entre ellos durante los últimos 15 años. Tras Justus iba Lady Gemma Denoir, la hermana mayor de Lenora. Caminaba con rigidez como si llevara una espada en el trasero, tomándose su tiempo para entrar en la sala. Su pelo blanco estaba cuidadosamente peinado y brillaba con piedras preciosas negras que hacían juego con su reluciente vestido negro. El efecto hacía que sus cristalinos ojos azules brillaran como diamantes. Aunque Lady Gemma sonreía, cada uno de sus movimientos tenía un tono de simpatía y frustración, y su reverencia hacia el señor y la señora era más superficial de lo que correspondía. Cuando sus ojos se fijaron en los míos, su sonrisa desapareció por completo, su nariz se arrugó con disgusto y simplemente pasó de largo. Y así fue durante un tiempo. Los Denoir entraron de uno en uno, empezando por los miembros de mayor rango de la sangre y bajando hasta los vasallos más humildes. Había otros que también se consideraban técnicamente miembros de la alta sangre, pero que carecían de posición dentro de ella, por lo que no habían sido invitados a esta reunión. Finalmente, cuando los últimos miembros de la alta sangre se sentaron y Louden les ofreció una copa,
Corbett nos indicó a mí y a mi hermano adoptivo que tomáramos asiento. El salón era lo suficientemente grande como para albergar a tanta gente, pero lo suficientemente pequeño y privado como para dar a la reunión un aire de conspiración. Cuando el jefe de asistentes de Corbett cerró las puertas, dejando solo los miembros de la alta sangre y a un puñado de guardias de confianza como Taegen y Arian dentro de la sala, la impresión se hizo más profunda. Como ustedes saben seguramente, comenzó Corbett sin preámbulos, los acontecimientos de la reciente Victoriad no tienen precedentes en la historia conocida de Alacria. Lady Gemma resopló, haciendo que Lenora levantara una ceja. A pesar de ser la hermana mayor, Gemma era un miembro adoptivo de la sangre acogido tras la muerte de su propio marido, y no tenía ninguna posición o autoridad más allá de la que le otorgaba su relación con Lenora. Cuando estaban juntas, casi siempre había una pizca de amargura y de competencia entre las dos. Es cierto, Alteza, dijo amistosamente uno de los primos mayores. Dreth o Drothel o algo así, lo había olvidado, pero sus pobladas cejas estaban fruncidas en un ceño nervioso. ¿Pero qué tiene que ver eso con los Denoir? ¿Estás confirmando que son ciertos los rumores de que nuestra sangre alta está de alguna manera enredada con ese tal ascendente Grey? Corbett miró hacia donde yo estaba recostada en una silla de grueso curro, con el rostro oculto tras una copa de vino tinto brillante que no estaba bebiendo. Sin embargo, ese sutil tic era el único signo de su agitación, y cuando volvió a hablar sus palabras salieron claras y tranquilas. Antes de que hablemos de la relación de sangre alta de Denoir con el nombre llamado Grey, primero debemos compartir una información adquirida muy recientemente, señaló a su hermano. Arden se puso de pie juntando las manos detrás de la espalda para que su vientre abultado sobresaliera aún más. Sí, efectivamente. Gracias, hermano, se aclaró la garganta. Ayer mismo, un gran destacamento de soldados alacrianos, miles de magos en total, regresó de Dikaten. Arden observaba atentamente al resto de la sangre, probablemente tratando de averiguar quién más podría saber lo que estaba a punto de contarnos. Por la forma en que Gemma lo miraba fijamente con la copa de vino en la mano, repentinamente inmóvil, estaba claro que ella, al menos, lo sabía. Todos de la patria de nuestros aliados enanos, continuó Arden, Dar para los que no siguen estas cosas, y con varios enanos dicatianos a cuestas. Esto causó revuelo. Me moví ligeramente hacia adelante en mi silla y dejé la bebida, manteniendo la espalda recta y la expresión serena. Hasta ahora los dicatianos solo habían sido traídos a Alacria para exhibiciones públicas de castigo, como las del Victoriad. Había pocas razones para que los prisioneros fueran teletransportados desde el otro continente, y a ningún aliado se le había ofrecido cuartel en nuestra tierra, o si lo habían hecho, lo habían mantenido en secreto. La fuerza que ha regresado representa casi el 70% de los soldados estacionados en una ciudad llamada Vildorial, la capital de los enanos, continuó Arden, y no regresaron por orden, sino que fueron derrotados. Un coro de charlas incrédulas interrumpió a Arden, algunas expresando desconcierto, otras incluso poniendo en duda la historia de Arden. Arden frunció el ceño y el señor mayor pidió silencio. ¿Estaba presente algún miembro de nuestra alta sangre?, preguntó Justus con su profundo barítono, sonando como un gong sobre los restos de la charla que luchaba por apagarse. Si es así, deberían haber sido llevados ante toda la alta sangre para explicar su cobardía. No, confirmó Arden asintiendo al hombre mayor. Se tomó un momento para recomponerse y luego continuó. La pequeña fuerza que hemos desplegado se encuentra en una ciudad llamada Etistin. Pero... Arden hizo una pausa y su mirada se dirigió a mí de una manera que hizo que se me erizaran los pelos en la nuca. Pero pude conseguir varios relatos de primera mano de lo que allí ocurrió. Arden comenzó a caminar aprovechando hábilmente la oportunidad de mirar a los ojos de varias personas diferentes, de alguna manera haciendo que pareciera que estaba hablando con cada uno de ellos individualmente. El ataque a Vildorial surgió de la nada. No ha habido ninguna resistencia real en Dikaten en meses, y las ciudades más grandes ya han comenzado la transición, construyendo forjas y fundiciones más grandes y nuevas para los herreros. Así que los pacificadores de Vildorial tuvieron poco aviso antes de que un pequeño grupo de guerreros de élite de Dikaten, las lanzas, creo que se llaman, derribaran las puertas. El pequeño Arno se adelantó y su vocecita atravesó la tensión que se estaba creando en la sala. Hubo un par de risas sorprendidas ante esto, pero su madre lo acercó callándolo. «Me temo que no te sigo», preguntó uno de los primos más lejanos, dedicando a Arden una sonrisa avergonzada. «Aunque es una noticia impresionante, ¿qué tiene que ver con nosotros?» El ataque a Vildorial fue dirigido por un hombre de ojos dorados,
dijo Arden lentamente, que al parecer podía atravesar un rayo y conjurar llamas púrpuras en sus manos. Se me cayó el fondo del estómago. Cualquiera que fuera la reacción del resto de la sangre, no la escuché por la repentina presión en mis oídos. Era una descripción sencilla, pero solo había un hombre en los 2 continentes que se ajustaba a ella. «Gray», dije sin hacer ruido. Como una sola piedra que cae y comienza una avalancha, esta pieza de información cayó en su lugar en medio de todo lo que sabía sobre Gray. Las extrañas preguntas en las tumbas, su falta de conocimiento básico a pesar de ser tan poderoso, su magia inusual, su falta de conexiones de sangre, el interés de la guadaña Cerys en él, el hecho de que había luchado en la guerra pero nunca hablaba de ello. Las piezas de información se derrumbaron a mi alrededor. Pero no tenía sentido. ¿Gray no podía ser un dicatiano? ¿O sí? Guadaña Cerys lo conocía, aparentemente confiaba en él y solo eso me bastaba para hacer lo mismo. ¿Pero debería hacerlo?, me pregunté repentinamente recelosa. «¡Nos has destruido!». La voz de Justus tronó por encima del tumulto, haciendo que la escena que me rodeaba volviera a estar enfocada. Miraba fijamente a Corbett, con el dedo señalando acusadoramente. «Siempre has sido demasiado codicioso y hambriento de poder, Corbett, aferrándote a la guadaña Cerys Vritra como un gusano de sangre desde que fue impuesta nuestra sangre alta», dijo, y su dedo acusador se volvió momentáneamente en mi dirección. El salón quedó en silencio. Aunque algunos estaban de acuerdo con él, nadie tuvo el valor de unirse a sus acusaciones. Y de hecho, los que estaban sentados más cerca de él se apartaron como si les preocupara que pudiera entrar en combustión espontánea. «¿Y si vuelve el ascensor Gray, tío?», preguntó Corbett rompiendo el incómodo silencio. «¿Preferirías que estuviéramos en malos términos con un hombre capaz de derribar 2 guadañas?» «¿Pero qué es lo que realmente nos une a este hombre, Gray?», preguntó en el silencio el mismo primo de antes, de nuevo fingiendo vergüenza. Lenore había rodeado la cintura de Corbett con su brazo y juntos miraban desafiantes a su sangre. «Hace algún tiempo nos enteramos del intenso interés de la guadaña Cerys Vritra por el ascensor Gray», dijo agradablemente con un tono tan sencillo y no conflictivo como si estuviera hablando del tiempo. «Y por eso hicimos incursiones para establecer una relación con el hombre. Se mantenía bastante apartado de los círculos sociales normales de Cargidan, pero por un feliz accidente ya había conocido a nuestra hija, Kaera». Me puse un poco rígida cuando todas las miradas se dirigieron a mí y luego se apartaron con la misma rapidez. Solo Justus, con el rostro enrojecido, dejó que su mirada se mantuviera bajando las cejas con enfado, mientras yo le devolvía la mirada, negándome a dejarme intimidar. Pero lo estoy leyendo, Toro. Ya leí. Hay un video de eso. O sea, bueno, no sé si lo voy a seguir. ¿Viste? Unos beats nunca vienen mal. No podría ser que este conocido accidental fuera realmente Gray, que se estaba abriendo paso entre los buenos deseos de la alta sangre de Enoir, preguntó Justus poniéndose de pie, imitando a Arden, dando vueltas y mirando no a Corbett sino al resto de nuestra sangre. Aprovecharse de nosotros para colocarse en el Victoriade en posición de debilitar a los líderes de la guerra en Dicatén y avergonzar al alto soberano. Solo entonces Justus miró a Corbett con una mueca de decepción en el rostro. Un acto del que, al ayudarle, nos has hecho cómplices a todos. Puedo asegurar que no es así, dije antes de que Corbett pudiera responder. Cuando todas las miradas volvieron a dirigirse a mí, hice una pausa para dar un lento sorbo a mi vaso, ordenando mis pensamientos. Es fundamentalmente imposible que nuestro encuentro haya sido por designio, teniendo en cuenta que estábamos en las tumbas en ese momento y que fui yo quien inició ese contacto. No, Gray. Justus abrió la boca para rebatirme, pero hablé por encima de él manteniendo mi tono tranquilo pero firme. Y antes de que te avergüences, haciendo acusaciones sobre mis intenciones a las de guadaña Cerys Vritra con respecto a Gray, debes saber que la suposición de mi padre será totalmente correcta. Ella vio su poder, el mismo poder que todos ustedes vieron en el Victoriade y se interesó. Eso es todo. Sentí la mirada de Corbett sobre mí, pero no aparté la vista de Justus. Aunque sus rasgos estaban rígidos y enfadados, pude ver el miedo en los nerviosos movimientos de ida y vuelta en sus ojos.
La habitación se convirtió en varias capas de conversación ruidosa, cada voz luchando para ser escuchada por encima de las demás. ¿Quieres decir, él derrotó a una guadaña? Tiene sentido. ¿Deberíamos lanzarnos a la misericordia del Alto Soberano? ¿Será un contraataque? Tal vez podríamos salvar la cara al unirse. Fuego puro y escapar de la victoria, aparentemente ilesos. ¿Qué significa esto para los Daenor de alta sangre, señor mayor? Corbett se centró en Melita, la esposa de Arden. Una buena pregunta, Melita. Gracias. Lentamente la sala a su alrededor volvió a callarse. No nos reuniríamos así si la situación no presentara algún peligro para nuestra alta sangre. Pero Lenora y yo creemos que aquí también hay una oportunidad, porque... Por supuesto que sí, murmuró Justus lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Un músculo cerca del ojo de Corbett se crispó, pero siguió adelante. Por el momento exteriormente no tomaremos ninguna medida. Solo esperaremos nuestro tiempo y observaremos, dijo Corbett centrándose en Justus. Si hay una investigación oficial sobre Daenor de sangre alta, tengan la seguridad de que solo hemos extendido la bienvenida y la cortesía que se debía a un potente ascendente y miembro del equipo de Caera. Tonterías, dijo Lady Gemma, reclinándose más en su silla y haciendo girar su copa de vino. Su mirada depredadora se detuvo en Arden. ¿Y el contraataque que ya se está preparando? ¿Pensamos participar? ¿Para compensar tu falta de juicio? Corbett y Lenora intercambiaron una mirada. Hemos determinado que lo mejor es mantener nuestra estrategia actual en Ticatén, respondió Corbett. Justus se burló. Esto solo nos hace parecer más culpables. Ningún inquisidor, ni siquiera los propios guadañas, encontrarán una pizca de maldad en las acciones de sangre alta de Daenor, insistió Lenora. Pero el cambio está en el viento, Daenor. Lenora miró alrededor de la habitación, dejando que su expresión oscilara entre un pequeño ceño y una sonrisa conspiradora. Y, como todos sabemos, a veces el viento sopla fuerte desde las montañas. Necesitaremos una base segura para sortearlo. Parpadeé sin estar segura de haber entendido bien las palabras de Lenora. Casi sonaba como si estuviera apoyando a Grey y a la guadaña Cerys. Si hubiera algún tipo de lucha de poder entre ellos, era Alto Soberano. El resto de la sangre estaba tranquila y pensativa. El pequeño Arno me llamó la atención mientras hojeaba subrepticiamente la sala. Me dedicó una gran sonrisa y me saludó. Justus estaba de pie con los hombros echados hacia atrás. El pecho fuera y la barbilla alta. Sus ojos firmes se clavaron en Corbett y Lenora como dagas. Me temo que esta línea de pensamiento es insostenible con el continuo bienestar de esta sangre alta, Alteza Corbett Daenor. Me veo obligado a pedirle oficialmente que renuncie a su cargo. Pida clemencia a la guadaña Cerys Britra en persona, si debe hacerlo. Asegura que tus errores son tuyos y que el liderazgo de la alta sangre Daenor descansará en mis manos, en manos más firmes. Yo... Las palabras se silenciaron cuando Justus sacó su espada de la vaina. Taegen estaba al lado de Lenora en un instante. Arian se apresuró a ponerse a mi lado, el acero desnudo de su fina espada brillando en la suave luz, mientras miraba frenéticamente en todas las direcciones a la vez. No habrá necesidad de eso por el momento, dijo una voz tranquila, trayendo todas las miradas hacia las sombras de la entrada de los sirvientes. Un hombre de piel gris con una armadura de cuero oscuro salió de las sombras. Era bastante guapo, con una fuerza innegable a pesar de cómo reprimía su maná. Me puse de pie mientras todos los demás excepto Justus se arrodillaron haciendo una profunda reverencia ante Silrith, criado de guadaña Cerys y del dominio de Sesklar. Sus ojos escarlatas se encontraron con los míos y sentí que un rayo pasaba entre nosotros. Solo podía estar ahí por mí. Por fin, la guadaña Cerys me estaba rescatando de estos largos y aburridos días de tedio y tensión. Haz lo que el señor y la señora mandan, dijo Silrith a Justus, que de alguna manera había conseguido ponerse pálido y sonrojado al mismo tiempo. La sangre alta de Daenor no debe hacer nada en este momento. Lady Caera debe venir conmigo. ¿Qué quieres decir? Lenora tartamudeó. Su máscara de absoluto control y confianza se resquebrajó. Caera es... ¡Que se la lleven!, dijo Justus, volviendo a enfundar su espada con mucho cuidado y arrodillándose. Por favor, Lord Silrith, con su aprobación yo... Silrith sonrió, algo sutil y peligroso, y la boca de Justus se cerró de golpe. Lord Daenor, dijo el criado lentamente, pronunciando cada sílaba con cuidado. Haz lo que se te ordena, o las cosas pueden ir mal para usted.
El último color abandonó la cara de Justus y un músculo de su mandíbula palpitó. Así, Silred pareció descartarlos a todos por completo. A mí me dedicó una sonrisa más suave y me tendió el brazo. Por favor, Lady Caera, Guadaña Ceris nos espera. Uy, rimó. Che, gente, ¿este capítulo duró mucho o soy yo? ¿No lo empezamos 1:10? Media hora de cap. Mamá, what the fuck. Capítulo 385. Pureza. Bob de Arthur. Uff. Pasar 5 horas escuchando a estos enanos jugar al juego de la culpa me está haciendo extrañar el paso por el colon de una bestia de maná, refunfuñó Regis. Puede que estas reuniones no sean emocionantes, pero son importantes. Solo trata de disfrutar de la vista o algo así, pensé cansado. El salón de los señores del Palacio Real de Vildoriel era una vista asombrosa. La sala en sí estaba dentro de una enorme geoda que se extendía por los menos 70 pies de ancho y tenía quizás 100 pies desde el suelo hasta el techo. Era difícil saber cuánto exactamente, porque el suelo estaba oculto por un remolino de niebla plateada. La larga mesa tallada a mano donde se reunía la nobleza enana descansaba sobre una delgada astilla de cristal que flotaba sin apoyo en el aire en el centro de la geoda. Para llegar a ella habíamos atravesado una serie de piedras flotantes que formaban una especie de pasarela. La geoda en sí brillaba con un caleidoscopio de colores, agua marina que se desvanecía en un naranja oxidado cortado por estrías púrpuras y chispas de amarillo blanco. Ah, gente de YouTube que ve la novela, leí sus comentarios acerca de lo del libro y vi que la mayoría estaba de acuerdo en que iban a ver cualquier cosa que lea yo y que le iban a dar una oportunidad, así que gracias. Próximamente, algún día, hoy no, mañana no, la semana que viene probablemente tampoco, lo empezaré y lo subiré al canal. Cuando la luz cambiaba, los colores parecían saltar y correr juntos. En lugar de iluminar los artefactos, unas velas siempre encendidas flotaban a intervalos por todo el espacio, asegurando una luz que parpadeaba constantemente y que hacía que pareciera que las olas de color se extendían por el millón de pequeñas superficies de la geoda. Con todo el respeto, la lanza Mika, dijo Lord Silvershade por 7ª vez. Los enanos se mantuvieron amables y cordiales con aldeanos en Vildoriel durante toda la ocupación. Nunca tuvieron que abandonar sus hogares. Ninguno de sus parientes murió defendiendo. Una mentira descarada, respondió Carnelian Arthur, poniendo sus ojos negros como escarabajos. Y ni siquiera una inteligente, teniendo en cuenta que mi propia hija lideró la maldita guerra. Miré de Silvershade a Earthborn. El primero era mayor, con el pelo hasta los hombros que había encanecido en gran medida, y una barba trenzada en 3 puntas. Carnelian, en cambio, parecía relativamente joven. Su pelo rojo caoba no coincidía en absoluto con el de Mika, pero había una redondez en sus mejillas y una brillante juventud en sus ojos que le daban el mismo aspecto infantil que su hija. ¿Dónde ha estado el clan Earthborn? Earthborn, entonces, estos últimos meses. Lord Silvershade miró alrededor de la mesa, no a Carnelian, sino al resto de la nobleza enana. Desde luego no en los túneles luchando contra los alacrianos y los traidores. Terminó cruzando los brazos y mostrando a los demás una sonrisa victoriosa. Bien, tienes razón, admití ante Regis. La parte importante parece haber terminado. Antes de que los dos pudieran llevar la discusión más lejos, o peor aún atraer a alguno de los otros señores, me puse de pie. El cristal bajo mis pies sonó contra la madera petrificada de mi silla, trayendo a todas las miradas hacia mí. Todos los presentes, todos los nobles enanos que pudimos reunir con poca antelación, los miembros supervivientes del Consejo de Virion y los demás lanceros, se apresuraron a ponerse en pie también. Me temo que necesito tiempo para prepararme antes de pasar a las otras puertas de teletransporte de largo alcance, dije. Mika dejó escapar un suspiro de alivio, luego pareció reponerse y se enderezó y suavizó su expresión hasta convertirla en algo más noble. Todos los lanzas, de hecho, tienen otros deberes que atender. Padre, terminó diciendo con una ligera inclinación de cabeza. En efecto, dijo Carnelian sonriendo a su hija. Hemos retenido a nuestros invitados demasiado tiempo. Que se levante esta reunión de la Asamblea del Señor para volver a reunirse mañana al mediodía. Golpeó la mesa con los nudillos como si fuera un juez que agitara su mazo. Desde el otro lado de la mesa, Helen me llamó la atención, ensanchando ligeramente la suya. Con los labios apretados, sabía exactamente cómo se sentía. Era difícil sentir lástima por los enanos, difícil evitar comparar su dolor y su pérdida con la de los elfos, pero era innegable que habían sufrido.
Desde que comenzó la guerra se habían estado matando unos a otros en silencio en los túneles bajo el desierto. Las dos facciones se veían mutuamente como tontos y traidores a la sangre, cada bando traicionando lo que era mejor para los enanos. Esta animosidad no desaparecía en un día y estaba seguro de que no habíamos visto el último derramamiento de sangre entre las facciones enanas. Sin embargo, habíamos hecho lo que podíamos en tan poco tiempo. La mayoría de los enanos se habían emocionado al ver que los alacrianos habían sido expulsados de Vildorial. Sin embargo, casi la misma cantidad había enfurecido cuando se les permitió teletransportarse de vuelta a Lacria. Incluso entre la asamblea del señor, muchos se quejaron de que no hubiéramos ejecutado a todos los soldados alacrianos por sus crímenes. No podía culparlos exactamente. Aún más controvertida fue la decisión de permitir que los enanos más dedicados a los alacrianos se fueran con ellos. A pesar de la preocupación de la nobleza enana por el hecho de que acabáramos de dar a Grona más soldados, no creía que fueran a ser tratados como iguales en Alacria. Pero para cuando se dieron cuenta de su propia locura sería demasiado tarde. Sin embargo, no sentí ninguna simpatía por esos hombres y mujeres. Un asistente abrió las puertas que conducían al palacio propiamente dicho, que después de la grandeza del salón de los señores, parecía casi sencillo en comparación. Gideon estaba apoyado en la pared, justo fuera, mientras 4 enanos fuertemente armados y blindados lo miraban con mala cara. El inventor se apartó de la pared al oír abrirse las puertas y me dedicó una amplia sonrisa infantil. ¡Por fin! Estos enanos piensan tan lentamente como la piedra en la que viven. Gideon se interrumpió y luego se aclaró la garganta cuando las caras de los guardias se ensombrecieron. Seguí caminando y él se puso a mi lado. De todos modos, he estado esperando, muchacho. Tengo algunas cosas que mostrarte, inventos en los que trabajé mientras estaba al cuidado de los alacrianos. Hay algunas cosas que realmente creo... Levantó una mano para evitar el diluvio de información que estaba a punto de soltar Gideon. Quiero ir a verlo de verdad, pero no ahora, Gideon. La cara del viejo inventor se descompuso, retorciendo el anillo de piedra negra pulida de mi dedo corazón. Se lo tendí. El momento de decepción se desvaneció cuando me lo quitó de las manos. Necesito que te concentres en esto. Lo acercó a sus ojos y lo giró varias veces. Pero esto es solo un anillo de dimensión. ¿Qué? Se interrumpió y sus ojos inyectados en sangre saltaron del anillo a mí mientras una sonrisa emocionada se extendía por su rostro. Oh, por favor, dime que has traído regalos del otro continente. Se balanceó sobre las puntas de los pies casi saltando. ¿Algo de su tecnología, quizás? Tecnología muy específica, confirmé. Averigua cómo funciona, si podemos replicarla. Sea lo que sea en lo que hayas estado trabajando, esto tiene prioridad. Salimos juntos del palacio mientras Gideon me acribillaba preguntas que yo respondía lo mejor que podía. Se apresuró a salir de la puerta principal corriendo hacia el Instituto Enano para desempacar el anillo dimensional y comenzar sus estudios, asegurándome que no comería ni dormiría hasta tener respuestas. Desde las puertas delanteras del Palacio Real, que se encontraba en el nivel más alto del Vildorial, podía ver toda la caverna dispuesta debajo de mí. La ciudad bullía de actividad. Los soldados preparaban las defensas contra el inevitable contraataque de Agrona. Se transportaban alimentos y materiales desde el amplio sistema de túneles que rodeaba la ciudad y se buscaban hogares temporales para los cientos de refugiados que habíamos traído. Todo ello mezclado con las actividades cotidianas de los residentes de la ciudad. El centro de la ciudad, una enorme plaza que dominaba el nivel inferior, se había convertido en la zona cero para recibir a los cientos de refugiados. En su mayoría elfos, que habíamos traído con nosotros. Incluso desde el palacio, pude ver que la plaza estaba llena de grandes mesas, cajas y tiendas para repartir comida fresca y dar a los refugiados más cansados y débiles un lugar para descansar, mientras esperaban un alojamiento más cómodo. También había muchos enanos en fila para recibir comida, aunque no pude evitar notar lo poco que se mezclaban con los elfos. Echándome éter en los ojos, miré más de cerca a los individuos. Nadie se molestaba en ocultar las amargas miradas de reojo entre las dos razas, y había una tensión palpable. Este arco está medio lento, pero el que sigue es God. Ok. Gracias por el dólar. Me lo perdí. Tensión palpable. Me perdí. Que se cernía sobre la plaza. Desafortunado, pero no inesperado, pensé. Los elfos ven a los enanos como traidores, mientras que estos enanos en apuros y hambrientos ven a los elfos como competencia por unos recursos demasiado escasos. Más vale que se den cuenta, dijo Regis. Estarán todos juntos en el punto de mira de Agrona, o de Queses. Elige a tu megalómano. Respiré profundamente, retuve la respiración durante varios segundos y la solté lentamente. Lo sé.
Sigo pensando que las tumbas de reliquias habrían sido mejores, pensó Regis con el equivalente mental de encogerse de hombros. Menos complicado. Era cierto que las tumbas hubieran sido un refugio impenetrable para los Asuras, teniendo en cuenta que ni siquiera podían entrar en ellas. Digo este cap. Ah, ok. Gracias, de vuelta. Para los Asuras, teniendo en cuenta que ni siquiera podían entrar en ellas. Pero entonces yo no sería mejor que los Asuras. Pensé con un deje de reproche. Las tumbas serían tanto una jaula como un asilo. Yo me convertiría en su amo. Mejor un amo que los proteja que uno dispuesto a sacrificarlos para sus propios fines, pensó Regis con sorna. Imagino que eso es lo que pensaban tanto Queses como Agrona antes de convertirse en los tiranos que son hoy, refuté. El verdadero problema es que no te decides, replicó agitado. Discutir contigo mismo y, por extensión, conmigo, cada momento de cada día sobre cuál es la mejor manera de hacer algo. Es la guerra. Va a haber consecuencias y tienes que estar preparado para aceptarlas, hagas lo que hagas. Lo sé. ¿Lo haces? Regis presionó. Como todo este asunto del portal Alacria, quieres destruirlo, pero no quieres dejarlo como una herramienta. Pero el hecho de apagarlo sigue siendo peligroso. Y tienes miedo de que pueda pasar si te equivocas. Es agotador estar aquí. Su enorme forma de lobo de sombra saltó al camino junto a mí. Agitó su melena, haciendo que las llamas se encendieran. Me voy a explorar, refunfuñó alejándose por el camino e ignorando el coro de gritos sorprendidos y asustados de los enanos con los que se cruzó. Suspiré mientras lo veía partir, pero mi mente se estaba instalando en una discordante blancura. Mis pensamientos revoloteaban como jirones de telarañas en la oscuridad, perturbados por la frustración de Regis que aún se filtraba en mí. Cerré los ojos con fuerza, luego abrí y volví a concentrarme en la multitud buscando a mamá y a Eli. Al cabo de un minuto las encontré en una de las largas mesas. Mamá estaba sirviendo sopa en cuencos mientras Eli repartía trozos de pan y ordres llenos. Quería ir con ellas, casi tanto como quería estar solo. No podía soportar la idea de toda esta gente, con sus ojos dirigidos hacia mí suplicando y rogando. No les culpaba, en absoluto, lo entendía. Después de todo ya lo había vivido todo antes, como Rey Grey. Pero ahora no era el momento. Sí, un saludo para el tren, ¿eh? En lugar de descender por el sendero en forma de bucle hasta el nivel más bajo, giré y me dirigí alrededor del borde del Palacio Real y a través de un jardín lleno de hongos brillantes. Alrededor del borde más alejado del palacio, donde la piedra cortada se fundía de nuevo con el áspero acantilado natural de la caverna, había un túnel arqueado tallado en la pared. Salía vapor y el fuerte olor a azufre de una fuente termal natural. El corto túnel se abría en una saliente sobre una serie de piscinas redondas. El agua tenía una sutil luminiscencia azul, casi como si absorbiera y reflejara la luz de los numerosos hongos brillantes y las lianas colgantes que crecían por las paredes y el techo. No había nadie más. Durante nuestro breve recorrido por el Palacio Real, Carnelian Earthbone habría explicado que los alaquereros habían prohibido a los enanos utilizar estas piscinas. Sospechaba que los nobles volverían a instalarse pronto, pero por el momento era el lugar perfecto para descansar y pensar. Dejándome llevar lentamente, casi serpenteado, caminé por el borde de los estanques hasta que encontré un lugar que me gustaba. Junto a un pequeño estanque privado donde crecía un parche de setas de tallo largo. Se agitaban en sus tallos como la antena de alguna bestia subterránea de maná. Me quité las botas, metí los pies en el agua y me senté en el suelo blando y musgoso. La piedra clave se había convertido en mi principal herramienta de meditación, así que la saqué de la runa de dimensión. Giré el pesado cubo negro mate entre mis manos unas cuantas veces considerándolo. Hasta ahora había descubierto que la negrura del reino de la piedra angular reaccionaba al uso del maná, pero no de una forma que pudiera ver o manipular. No era más que unas ondas negras como la tinta en la oscuridad. Y la última vez que lo hiciste con la Baby Girl Kaera. Gracias a Kaera había aprendido que las ondulaciones negras eran el propio maná. Y teoricé que tener un núcleo de maná permitía ver las partículas de maná a su alrededor cuando entraban en la piedra angular. Mi falta de núcleo de maná parecía ser el principal obstáculo que me impedía avanzar. ¡Basta, tren de mierda! Como había hecho docenas de veces, imbuí éter en la piedra angular. Mi conciencia se precipitó en ella, atravesando las paredes púrpuras hacia la oscuridad. Mamita, ¿qué está haciendo este tren, boludo? No para de tocar la puta bocina. Y me quedé allí rodeado de oscuridad, con el ligero olor sulfúrico del agua caliente apenas llegando a mi mente consciente. No me molesté en activar ninguna de mis habilidades etéricas. No busqué en las nada señales de magia o maná. Ni siquiera pensé, al menos durante un rato. Era como estar dormido, salvo que no tenía que esforzarme como lo haría para dormir de forma natural. Entonces, después de un tiempo indeterminado, algo cambió.
Al principio no sabía muy bien qué. Era una sensación sutil como un pinchazo en la nuca cuando alguien me observaba. Pero esta sensación provenía del reino de la piedra angular, cerca de los bordes de lo que consideraría mi visión. Algo se movió. No, amigo, algo está haciendo ese tren, ¿eh? No puede ser que siga tronando. Algo se movió en la oscuridad. No era el deslizamiento negro sobre negro que había sentido. ¡A la concha de tu madre! Que salga de las vías el que está tirado, boludo. No era el deslizamiento negro sobre negro que había sentido antes. Más bien eran estrellas, que apenas se veían a través de las ligeras nubes nocturnas. Eran motas grises, apenas perceptibles que palpitaban, girando de un lado a otro, casi como estuvieran a la caza de algo. Abrí los ojos. Al otro lado de la habitación, Ellie salió sigilosamente de la entrada con la mano apoyada en la pared, la nariz arrugada contra el aire espeso, la tensión tensando cada músculo. Entrecerró los ojos en la extraña luz nacida de los hongos. Me vio y se relajó. Tendrá que ver con el lazo que tiene con el oso, esto, Ellie, que es como otro tipo de magia. Porque es como una conexión rara eso. No es ni maná ni éter realmente. No sé en qué se basa la conexión. Y justo Ellie es una de las pocas personas que está unida a una bestia de maná. Bueno, sí, son bestias de maná, pero no sé. Vaya. Su susurro se extendió en el silencio de las aguas termales. Él. ¿Había sido mi hermana la fuente de las motas grises dentro del reino de la piedra angular? Pero si era así, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué había estado haciendo? Sin embargo, en lugar de lanzar estas preguntas como flechas, le dediqué una sonrisa cálida, aunque cansada. ¿Cómo me has encontrado? Arrugó la nariz de nuevo. Ok, va a sonar raro, pero te he olido. ¿Me has olido? Me reí levantando una ceja. Estoy bastante seguro de que no apesto tanto, ¿verdad? Olfateé mi túnica para asegurarme. Es parte de mi voluntad de bestia. Soy un genio. Soy un genio. Soy un pedazo de... Acá, todo cerebro, todo cerebro, pa. Todo putamente cerebro. Dijo ella acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Vaciló antes la escalera que bajaba desde la cornisa hasta la piedra cubierta de musgo que rodeaba los estanques. ¿Está bien si...? Por supuesto, dije inmediatamente, por mucho que quisiera estar solo para explorar la piedra clave, para descubrir más sobre las partículas grises que había visto. Después de todo este tiempo también quería pasar tiempo con mi hermana. Ven a sentarte conmigo, el agua se siente increíble. Ellie me sonrió mientras prácticamente saltaba entre los charcos para unirse a mí. Se quitó los zapatos y se dejó caer con los pies en el agua. ¿Dónde está Boo? Se rió metiendo los pies en el agua y salpicándonos a los dos. Estaba aterrorizando a los niños enanos en las filas de comida, así que lo envié a cazar a los túneles. Frunció el ceño de repente. Espero que esté bien, y si alguien piensa que es una bestia salvaje de maná o algo así, debería haber pensado en eso antes. Puedo enviar a Regis para que le haga compañía, le dije haciendo un llamado mental a mi compañero para que lo hiciera. Había sentido su aburrimiento, así que sabía que aceptaría de buen grado. Ambos eran técnicamente hijos de Fiotus, y yo había percibido la curiosidad de Regis por Boo varias veces de su regreso. Ellie sonrió en señal de agradecimiento, pero la sonrisa parpadeó en los bordes. Oye, ¿por qué no has bajado a vernos? No es por mamá, ¿verdad? No es... Me detuve obligado a ordenar mis pensamientos. Fue sobre todo por la multitud, pero tal vez un poco por mamá. No me malinterpretes, no tengo más que amor por ella. Es solo que... ¿Complicado? Pateé mi pie y vi las ondas moverse hacia afuera, desvaneciéndose lentamente a medida que avanzaban. No sé qué es lo mejor para ella, él. Tiempo conmigo, tiempos separados para digerir todo lo que ha pasado, iniciar la conversación, esperar a que ella tome la iniciativa. Ellie se encogió de hombros. Llevará tiempo, pero tienes que saber que mamá quiere de verdad arreglar las cosas entre ustedes. Sonrió. Y no solo porque ahora seas un héroe loco con superpoderes. Me reí empujándola de lado. Se deslizó por la pendiente de musgo y se empapó hasta las rodillas. Luego me salpicó con agua. Cuando se le pasó la risa se fijó por primera vez en la piedra clave que tenía en la mano. ¿Qué es eso? Una piedra clave de mago de Jin antiguo. Es como un manual de instrucciones para las artes del éter. Pero he estado trabajando en esto durante un tiempo y parece que no le encuentro sentido. Cada vez que creo que avanzo acabo en otro callejón sin salida. Excepto... Dudé sopesando mi curiosidad por las motas grises frente a mi preocupación y por involucrar a mi hermana.
Ella pasó un dedo por uno de los bordes, observando de cerca su superficie. ¿Cómo funciona? No había forma de separar estas partes de mi vida, decidí con un suspiro. Y claro, es la única... O sea, la voluntad de bestia es lo único que quedó afuera hasta ahora. Éter, maná y voluntad de bestia. Que no sé en qué mierda se categoriza. Es lo único que faltaba. Ya no. ¿Quieres ayudar? Asintió con entusiasmo, así que le expliqué rápidamente el proceso de entrenamiento que había utilizado con Enol y Caera. Sería como cuando practicábamos la formación de diferentes formas con tu maná allá en el castillo. El rostro de Eli se arrugó por la concentración mientras levantaba una mano. Un cubo idéntico se formó en su palma, pero este estaba hecho de su propio maná puro y brillante. ¿Así? Asentí con la cabeza. Ahora mi mente va a entrar en la piedra angular. Es difícil concentrarme en mis otros sentidos, así que tal vez no pueda oírte. Pero sigue adelante hasta que regrese, ¿de acuerdo? Entendido, dijo ella con seriedad, dejando que el cubo se disipara mientras se preparaba para conjurar una forma diferente. Volví a deslizarme nerviosamente en el reino de la piedra angular, acallando cualquier esperanza o expectativa. Por un momento todo estaba quieto, tranquilo y vacío. Entonces el maná comenzó a moverse y mi corazón se detuvo. En medio del negro sin forma ardía un orbe irregular de motas grises borrosas. Al cabo de unos segundos el orbe empezó a cambiar, añadiendo más partículas de maná a medida que se volvía más complejo, como si viera cómo se moldea una bola de arcilla. Las sombrías partículas de maná se convirtieron en un oso tosco, pero reconocible. Pude ver cómo Eli seguía trabajando en él, adelgazando el cuerpo, ensanchando las patas, ajustando las pesadas cejas del oso. Cuando el oso empezó a caminar, perdí la concentración. Mis ojos se abrieron de golpe y miré el agua frente a Eli, donde un pequeño oso idéntico de maná puro se movía lentamente por la superficie del agua. Estaba tan concentrada en su creación que no se había dado cuenta de mi regreso. La mayoría de los magos adoptaron una afinidad hacia un elemento específico bastante pronto, pero el maná de Eli nunca se había manifestado de esa manera. Al igual que un aumentador, Eli utilizaba el maná puro de su núcleo para lanzar, pero usaba un arco para concentrar ese maná y proyectarlo lejos de ella, lo que le daba un alcance mayor del que podían lograr la mayoría de los aumentadores. La mayoría de los aumentadores acababan revelando una afinidad por un elemento específico y sus aumentos adoptaban aspectos de ese elemento, debido a la abundancia de maná elemental en su núcleo. Pero la de Eli había permanecido pura. Era la única hechicera no elemental que conocía. El maná utilizado para sus hechizos era totalmente puro. Cerrando los ojos de nuevo, volví al reino de la piedra angular. Allí estaba el oso desenfocado, pero claramente visible, paseándose en la oscuridad. Luego el oso se desvaneció y una simple silueta ocupó su lugar. Al principio la silueta carecía de rasgos, pero Eli fue añadiendo poco a poco más detalles, dotándola de pelo largo, una pequeña cara y unos cuernos bien definidos. Una niña, Sylvie. Sentí que se me estrechaba la garganta cuando su rostro se hizo evidente, moldeada a partir de maná borroso. Su aspecto era incómodamente similar a de mis últimos momentos con ella, como si estuviera viendo cómo se disolvía de nuevo. Al sentir que mi concentración se desvanecía de nuevo, aparté esos viejos y dolorosos recuerdos del fondo de mi mente y me centré por completo en la forma. ¿Qué se supone que estoy viendo, percibiendo? El propósito de la piedra angular era guiarme hacia la comprensión de algún principio del éter. La primera piedra angular me había llevado al Requiem de Aroa, pero el camino hacia esa comprensión había sido extraño, casi sin sentido. Pero de eso se trataba, pensé. Era el viaje lo que proporcionaba la sabiduría, no la propia piedra angular. Menos un manual de instrucciones, más un mapa. La figura de Sylvie empezó a cambiar de nuevo. Se hinchó. Las partículas de maná se precipitaron hacia ella mientras la figura se expandía, formando alas, una cola y un largo cuello, la forma dracónica de Sylvie. Aunque el objetivo final era un misterio, parecía claro que el camino consistía en observar las partículas de maná mientras se movían o reaccionaban al lanzamiento de un hechizo. Aunque no podía estar seguro, dudaba de que los Dijin pudieran ver las partículas de maná individuales de la forma en que el corazón del reino me lo había permitido. El corazón del reino igual el Rianheart, ¿no? Esta piedra angular les otorgaba esa capacidad, lo que debía permitirles obtener algún tipo de conocimiento adicional. Pero ¿qué podría ser eso? ¿Y por qué puedo percibir el maná puro de Eli, pero no el maná alineado lamentablemente? Los Dijin se habían centrado en aprender sobre el éter, no sobre el maná, así que fuera cual fuera el propósito de la piedra angular, la información que proporcionaba tenía que estar relacionada con el éter. Caera había sido capaz de ver el maná con ella, pero el simple hecho de ver no le había otorgado una mayor comprensión, y dudaba que pudiera hacerlo, ya que no tenía afinidad con el éter. Frustrado, solté el dominio de la piedra angular y dejé que mi conciencia volviera a mi cuerpo.
Él intentaba mover las alas del dragón, pero tenía problemas con el complejo movimiento. Su cara estaba fruncida en un ceño de concentración. Me quedé quieto y en silencio, abrazando la tranquilidad de mi entorno. Como mago cuatrielemental con la capacidad de usar el Reinhardt, en un momento dado comprendía mejor el maná que casi cualquier otro mago de Dikaten. No necesitaba verlo ahora para entenderlo. Aunque no estaba físicamente delante de mí, aún podía imaginar la energía irregular del maná del fuego rojo, la gracia líquida del maná del agua azul, las ráfagas afiladas y cortantes del maná del aire verde, y el pesado balanceo del maná de tierra amarillo. Puede que el Dijin necesitara la piedra angular para ver y comprender cómo se movían las partículas de maná y cómo reaccionaban a los hechizos que se lanzaban. Pero yo no. Tierra, aire, agua, fuego. Mi mirada saltó de las paredes de la caverna al aire húmedo y a las cálidas piscinas. El maná era atraído por los elementos físicos que representaba. Esta sala estaba llena de los 4 elementos. Sin embargo, sin un hechizo, el maná atmosférico estaba inactivo. Necesitaba agitarlo. «Eli», dije, más alto y con más fuerza de lo que pretendía. Mi hermana salió de su estado de concentración y el dragón desapareció. ¡Oh, maldición! No importa, necesito que intentes otra cosa, dije apresuradamente. Crea formas que interactúen con los elementos de la sala. Altera el agua, la piedra, el aire. Dispárale lo que sea, sé creativa. Sin esperar respuesta me sumergí de nuevo de la piedra clave. Al cabo de un momento hubo un destello, un rayo, como una flecha que volaba en la oscuridad. A lo lejos, oí el crujido de la piedra. En la piedra angular observé cómo se extendía una onda desde el lugar en el que había desaparecido la flecha, de color negro tinta pero no sin forma. Tierra, pensé, observando la forma en la que Maná chocaba contra sí mismo como piedras que ruedan por una colina. Otra vez, dije. Esta vez observé el lugar con más atención. La flecha apareció, parpadeó y luego se desvaneció. Ella disparó una flecha tras otra y cada impacto puso el maná atmosférico en breve movimiento. Luego hizo girar cuchillas para empujar el aire, y finalmente esferas como balas de cañón para lanzarlas al agua pacífica. Pero aunque los temblores, las olas y las ondas tenían un sentido lógico, eso no cambiaba en nada la forma en que los veía. Intenté imaginar las perturbaciones de color negro tinta dentro del reino de la piedra angular como las partículas de colores brillantes que realmente eran, y comencé a anticipar cómo reaccionarían a los hechizos de Eli. Entendía el maná, podía verlo incluso sin verlo, pero quizás eso era parte del problema. No estaba aprendiendo nada, no había una nueva visión aquí. ¿Qué me estoy perdiendo? Pensé en mi niñez, en cómo me había enseñado a ser un mago cuatrielemental, y en la Academia Cyrus, aprendiendo a concentrarme en mis atributos más débiles. Luego en Ephiótus, en cómo había tenido que cambiar completamente mi forma para ver la manipulación del maná, inventando nuevas técnicas para adaptarme a los retos que me enfrentaba. Y luego aprendí sobre el éter. Lady Mayr me había dicho que el éter era la creación. Era como una copa, el maná como el agua. El éter daba forma al maná, controlaba las formas que podía adoptar. Pero ya había aprendido que la comprensión de los dragones sobre el éter era limitada. Esta comparación simplista era errónea, pero eso no significaba que no pudiera ser útil. Intenté analizar el éter a través de mi cuerpo. No funcionó. Mi mente y mi cuerpo estaban demasiado separados, demasiado distantes metafísicamente. Volví a intentarlo, tratando de recuperar mi forma física sin perder la conexión con el reino de la piedra angular. Era como intentar alargar los brazos o forzar la flexión de un hueso. Necesitaba sentir dos cosas a la vez, mantener dos ideas distintas en mi mente al mismo tiempo. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a sentir los duros bordes de la piedra angular en mis manos, al oír el goteo del agua de manantial fluyendo en un estanque a otro, y a sentir mi respiración entrando y saliendo de mis pulmones. ¿Él? Pregunté probando. Sí, ¿estás? Todavía aquí, dije. Mi boca se formó lentamente alrededor de las palabras. Voy a intentar algo. Y entonces empujé. No intenté formar el éter, solo lo expulsé de mi núcleo y mi cuerpo, enviando un pulso de partículas etéricas sin forma e inofensivas a la atmósfera. Me esforcé por mantener los sentidos abiertos en ambas direcciones, sintiendo cómo el éter se movía por la habitación y observando al mismo tiempo cómo las partículas invisibles de maná se movían dentro del reino del éter. Perdí la noción de ambos. Resistiendo el impulso de abandonar el reino de la piedra angular por pura frustración, lo intenté de nuevo y luego otra vez. No estaba seguro de cuánto tiempo seguía intentándolo, mientras Eli seguía perturbando el maná atmosférico de cualquier forma en que se le ocurriera. Poco a poco, dos imágenes opuestas se formaron en mi mente. Una era la forma del éter, la forma en que se movía a partir de la fusión de su voluntad y la mía, pero sin tener en cuenta. Gracias, piloto. O sea, para su... La forma en que se movía a partir de la fusión de su voluntad y la mía, pero sin tener en cuenta el espacio físico que me rodeaba. Luego estaba el maná ligado a los elementos individuales a latente, hasta que era agitado por la magia de Eli.
Entendía cómo se movía el éter y entendía cómo se movía el maná. No había que cultivar ninguna idea nueva, pero cuando interactuaban entre sí, el éter contenía y daba forma al maná simultáneamente y sin embargo el maná seguía moviéndose exactamente como se esperaba de su naturaleza. Como una ilusión cognitiva, me di cuenta. Una imagen que es dos cosas a la vez, con el espacio negativo de una imagen creando la otra. Mi perspectiva cambió. De repente no solo percibía éter, sino también la forma del maná entre él. El reino de la piedra angular se alineó con mi nueva perspectiva y entre una respiración y otra todo cambió. En lugar de un campo interminable de nada negra, vi la forma rugosa de la gruta pintada con los colores del maná. A mi lado, mi hermana brillaba con él. Todos los elementos eran atraídos por sus canales para ser purificados en su núcleo. Los colores corrían juntos. La escena desaparecía en un vórtice giratorio de maná, conmigo en su centro. A diferencia de la piedra angular anterior, no sentí la sensación de limpieza en mi mente. En su lugar sentí un calor que se extendía por mi cuerpo físico, al tiempo que una ventana se abría en mi cabeza, dejando que una luz dorada bañara mis pensamientos más íntimos. Mis ojos se abrieron de golpe. Eli me miraba fijamente y ya no lanzaba sus hechizos. Busqué las runas. Estaban allí, dormidas, esperando que el éter las tocara, les diera vida y propósito. Y había una nueva, todavía caliente contra mi piel. Empujé el éter hacia ella. ¡Wow! Respiró Eli. Tienes tatuajes morados brillantes bajo los ojos. ¡Es genial! Como antes, mi mente se llenó de conocimientos. Esta nueva runa tenía un nombre, un propósito, una historia, pero se sentía incompleto. A diferencia de antes, no era mi comprensión lo que estaba incompleta, sino la de los Dijin. Comprendí instintivamente que no habían llevado este arte del éter a su máximo potencial. Yo podía hacer más con él, así que abandoné el nombre con el que había llegado. Mientras mi visión cambiaba y el maná atmosférico que inundaba la cueva aparecía a mi alrededor, decidí cómo llamaría esta runa. Realm Heart. ¡Uy! Lo tiene de vuelta. ¡Lo tiene de vuelta! ¡Lo tiene de vuelta! ¡Nuevamente! Bah. ¿Para qué queremos a Sylvie, amigo? Realm Heart. Ahora sí puede ver el maná. Ahora sí puede ver el maná y puede ver cómo reacciona mejor todo el tiempo. Y aparentemente hay cosas que todavía no están descubiertas de este poder. Puede ver cuando se crea. Estimo que no le ocasiona el cansancio que le ocasionaba el otro Realm Heart. Y bueno, cositas que no tengo idea. Yo no creo que pueda volver a usar maná, la verdad. No tiene núcleo de maná. A menos que pueda usarlo a partir del ambiente, pero... Bueno, ahora puede sentirlo. Ya es un gran paso.